Yo vengo de la isla de Japón, he fumado 4 porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado 4 porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, eres lo que estoy y te lleva para luego. La rifa es una cosa que te... Hola corazones. Bueno, vamos a empezar el tema 5, el tema de operadores y funciones 1, que es un tema instrumental en comparación con los otros, que son temas bastante más de contenido. Este tema es un tema instrumental porque es un tema en el que vamos a aprender herramientas que nos van a ayudar a escribir ciertas consultas, ¿vale? Y por tanto, bueno, es un tema en el que realmente no es que haya unos contenidos imprescindibles y fundamentales, sino que, como digo, en definitiva lo que va a ayudarnos es a hacer ciertas consultas que de otra forma no podríamos hacer, ¿vale? Pero bueno, principalmente este tema sirve para aprender un poco más cómo funcionan los tipos de datos en SQL, ¿vale? Vamos a trabajar el tema de los tipos de datos aquí, todo esto es temas relacionados con los tipos de datos y vamos a aprender también ciertos operadores y ciertas funciones que nos van a ayudar, como digo, a escribir consultas, ¿vale? Aquí realmente no hay unos apuntes como tal, sino que nosotros vamos a tirar mucho de la documentación del propio Postgres, de la página web de Postgres, la documentación oficial. Tenemos que aprender a utilizar la documentación oficial y tenemos que aprender a utilizar manuales de referencia que nos permitan enterarnos un poco de qué va la cosa, ¿vale? Tenemos que aprender a trabajar con documentación y manuales de referencia, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? Entonces, esta URL, esta primera dirección, es la dirección principal de la documentación de Postgres, ¿vale? Esta segunda dirección nos lleva directamente al apartado, dentro de lo que es la documentación de Postgres, nos lleva al apartado de tipos de datos. Y esta de aquí, esta última, nos lleva directamente a los operadores y las funciones, ¿vale? Entonces, pues que sepáis que simplemente pinchando en cada uno de estos enlaces nos lleva a los diferentes sitios que vamos a trabajar en este tema, ¿vale? Bueno, pues pinchando en el segundo enlace, de los 3 que os he puesto antes, en el segundo enlace entramos directamente aquí, ¿de acuerdo? A ver los tipos de datos. Y como veis, pues aquí aparecen un montón de tipos de datos y nosotros, por supuesto, no vamos a ver todos estos tipos de datos en absoluto, ¿vale? Porque hay muchísimos tipos de datos en SQL, concretamente en PostgreSQL hay un montón de tipos de datos y nosotros vamos a utilizar los básicos, ¿eh? Los básicos que son los lógicos, los numéricos, las cadenas y los tipos de fecha y hora. Esos son los tipos de datos que vamos a utilizar, ¿eh? Entonces, primero vamos a ver el tipo de dato lógico, que es el que está aquí abajo, en el 8.6, tipo booleano. El tipo booleano es el tipo lógico, ¿vale? Y el tipo lógico es el tipo en el que los valores, los dos únicos posibles valores son el verdadero y el falso, ¿de acuerdo? Se llama boolean, ¿vale? Y como digo, el tipo de dato boolean, el tipo de dato lógico booleano, contiene solo dos tipos de datos que son el verdadero y el falso. Lo que ocurre es que, claro, en SQL pues tenemos también el tipo de dato, o sea, el valor nulo, perdón. Recordad que el valor nulo en SQL es un valor válido en todos los tipos de datos de SQL, ¿vale? Por tanto, el valor nulo es un valor lógico válido, es un valor numérico válido, es un valor de tipo cadena válido, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenemos en cuenta eso, pues tenemos que tener en cuenta que, por tanto, el tipo booleano contiene 3 posibles valores que son el verdadero, el falso y el null, ¿vale? Eso se representaría en SQL, se representaría pues, como veis, ¿no? Si yo digo true quiere decir, como veis, un valor booleano verdadero, ¿vale?
cuando lo mostráis en pantalla se representa con la letra T, aunque eso depende también del cliente que estéis utilizando, ¿vale? Yo estoy utilizando el PSQL y en el PSQL se representa con la letra T, pero a lo mejor con otro cliente, a lo mejor con el pgadmin o a lo mejor con el PHP pgadmin pues aparece de otra forma. En cualquier caso estamos hablando del valor booleano, del valor lógico verdadero, ¿vale? También tenemos el falso, ¿de acuerdo? Y como digo, también tenemos el valor null, pero claro, el valor null es un valor, como digo, que es válido en cualquier tipo de dato, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El valor lógico o el valor booleano, el tipo lógico o el tipo booleano es un tipo que contiene, como digo, los valores verdadero y falso y se utiliza fundamentalmente para las condiciones, ¿no? O para representar que algo puede ocurrir o no, ¿no? ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos decir en una tabla, por ejemplo, en una tabla de libros en una biblioteca, queremos indicar si un libro está prestado o no, pues podríamos tener una columna que la podríamos llamar prestado, por ejemplo, una columna en la tabla de libros, ¿vale? Y esa columna podría ser de tipo lógico, de tal manera que si un determinado libro tiene un valor true en esa columna, estamos indicando que ese libro está prestado. Y si tiene un valor falso, estamos diciendo que ese libro no está prestado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, como digo, tenemos el valor verdadero y el valor falso. ¿Vale? Bueno, como digo, este es el tipo de datos más sencillo que hay y por eso hemos empezado por ahí, ¿eh? Bueno, además del tipo booleano, también tenemos el tipo numérico. ¿Y qué ocurre? Que no hay un único tipo numérico, sino que hay varios tipos numéricos. Algunos nos suenan de haber trabajado ya con ellos. Aquí está la lista de los tipos numéricos que se pueden utilizar en PostgreSQL, ¿vale? En principio tenemos los enteros, que son el entero pequeño, el entero mediano y el entero grande. Aquí están los tres, ¿veis? La diferencia entre uno y otro simplemente está en el tamaño que ocupa en memoria, ¿vale? Un entero pequeño ocupa 2 bytes, un entero mediano ocupa 4 y un entero grande ocupa 8. Claro, al cambiar el tamaño que ocupa en memoria, también está cambiando el rango de posibles valores que tú puedes almacenar en una columna de este tipo. Por tanto, una columna de tipo small int podrá almacenar un número que esté comprendido entre el menos 32.768 y el más 32.767. ¿Vale? El entero mediano, como ocupa 4 bytes, pues tiene un rango bastante más grande, y el entero grande, como ocupa 8 bytes, pues como veis, un rango bastante más grande. ¿De acuerdo? Estos son los enteros, como digo, ¿vale? Entero pequeño, entero mediano y entero grande. También se representan con los nombres int2, int4 e int8, ¿vale? El int2 es equivalente a un small int, un entero pequeño. El int4 es equivalente a un entero mediano, ¿vale? Que también se puede representar con la palabra int, como veis. O sea que el entero mediano se puede representar o bien con la palabra integer, o bien con la palabra int, o bien con la palabra int4, ¿vale? Y el entero grande se representa o bien con el big int o bien con el int8, ¿vale? Eso en cuanto a enteros, ¿vale? Por tanto, cuando tú quieres almacenar en una columna números enteros, pues bueno, pues puedes simplemente definir que esa columna sea de tipo small int, o de tipo integer, o de tipo big int, dependiendo del rango de posibles valores que tú quieras almacenar dentro, ¿vale? No tiene demasiado sentido definir una columna de tipo big int si al final solo vas a almacenar números muy pequeños que caben perfectamente en un small int. Evidentemente estaríamos desaprovechando espacio en memoria, ¿no? ¿Vale? Por eso tenemos tres tipos enteros, ¿vale? Para usar en cada caso el que convenga, ¿de acuerdo? Estos son los números enteros, ¿vale? Después tenemos los números reales que también se llaman números en coma flotante
o números en punto flotante, ¿vale? Que tenemos para eso los tipos real y doble precisión, ¿vale? Los números reales son aquellos que contienen una parte entera y una parte decimal, ¿vale? Como el 4.3, por ejemplo, ¿vale? O el 13.25. En definitiva, es un número que tiene parte entera y parte decimal. No es como los números enteros, que solamente tienen una parte entera, ¿de acuerdo? Bien, y la característica fundamental que tienen los números en coma flotante o los números en punto flotante, real y doble precisión, es que son números de precisión variable e inexactos. ¿Qué quiere decir inexactos? Bueno, los números reales que se almacenan en coma flotante o en punto flotante están sujetos a lo que se llaman errores de redondeo, ¿vale? Es una característica un poquito difícil de explicar. Comentaré un poco en clase en qué consiste y pondré algún ejemplo. Pero en la práctica lo que tenemos que entender de los números reales en punto flotante es que son números que están sujetos a errores de redondeo, es decir, que son números que cuando los almacenas en el ordenador hay posibilidades de que no se puedan almacenar de forma exacta con todas sus cifras decimales, ¿vale? Por ejemplo, se puede dar el caso de que tú quieras almacenar un número que tiene un gran número de dígitos decimales, ¿vale? Y si eso lo almacenas en un número de coma flotante o de punto flotante, real o doble precisión, hay probabilidades de que ese número no se pueda almacenar exactamente con todas sus cifras decimales. Eso implica que a lo mejor en vez de almacenarse este número, tal y como lo tenemos aquí, con todos sus dígitos, pues a lo mejor se almacena hasta el 2, por ejemplo, ¿vale? Es decir, se corta el número de cifras decimales que tiene el número, ¿vale? Se corta de tal manera que ya no se está almacenando el número exactamente, sino una aproximación, y por tanto estamos cometiendo lo que se llama un error de redondeo, ¿no? Los errores de redondeo, el problema es que a medida que vas haciendo cálculos con ese número que tiene errores de redondeo, pues los cálculos que tú empiezas a realizar con esos números van provocando que los errores de redondeo vayan siendo cada vez más grandes, ¿vale? Y puede ocurrir que si tienes que hacer muchísimas operaciones con esos números redondeados, al final dé un resultado que es muy diferente o muy alejado de lo que debería dar como resultado si el número originalmente no se hubiera almacenado con errores de redondeo, ¿vale? Eso implica que los números en punto flotante, real y doble precisión, no se deben utilizar para llevar a cabo operaciones con números que representen cantidades monetarias, con números que representen dinero, ¿vale? Porque, claro, al estar sujetos a errores de redondeo, si los números los almacenáramos, si esas cantidades monetarias, si ese dinero en euros o en dólares o lo que sea, lo almacenáramos con ese tipo de errores de redondeo, podría dar lugar a que al final se perdieran céntimos o se perdiera en definitiva dinero, simplemente por la cantidad de operaciones que llevamos a cabo, que al final provoca errores de redondeo cada vez más grandes, ¿vale? Por tanto, los números en coma flotante o en punto flotante no se utilizan para almacenar cantidades monetarias, porque son números con precisión inexacta, ¿vale? Se utilizan fundamentalmente para almacenar magnitudes físicas, por ejemplo, longitudes en metros, pesos en kilos, ¿vale? Se utilizan sobre todo para lo que es el cálculo científico, ¿vale? Para lo que son magnitudes físicas y todo ese tipo de cosas, pero para el tema económico, para el tema de dinerito, ¿vale? Los números reales no se utilizan, ¿de acuerdo? Por el tema de los errores de redondeo, ¿eh? La diferencia entre el tipo real y el tipo doble precisión simplemente es que el doble precisión tiene, como su nombre indica, el doble de precisión que el tipo real. Es decir, con el tipo doble precisión puedes almacenar el doble de dígitos significativos
¿vale?, que con un dato de tipo real, ¿vale? Si os fijáis aquí en esta tabla, veréis que en principio con un número real que ocupa 4 bytes, como veis, puedo almacenar 6 dígitos decimales de precisión, ¿vale? Mientras que con el tipo doble precision, que son 8 bytes, puedo almacenar, como veis, hasta 15 dígitos decimales de precisión, ¿vale? Pero claro, ocupa 8 bytes, lógicamente, ¿eh? Bueno, que sepáis que también podemos utilizar los nombres, bueno, creo que no viene aquí, creo que no viene, bueno, creo que no viene, pero bueno, simplemente que sepáis que el tipo real también se puede representar como float 4, ¿vale? Aquí arriba, el tipo real se puede representar como float 4 y el tipo doble precisión se puede representar como float 8, ¿vale? Por tanto, el tipo real es equivalente a poner float 4, ¿vale? Y el tipo doble, joder, lo escribiré, doble precision es lo mismo que poner float 8, ¿vale? No os preocupéis demasiado por este tipo de datos, porque como digo, es un tipo de datos que realmente nosotros no vamos a trabajar prácticamente nada, porque nosotros en general no vamos a trabajar con magnitudes físicas, sino que probablemente vamos a trabajar por encima de todo con cantidades monetarias, ¿de acuerdo? Así que por ahí no hay especial problema. Sí, como digo, vamos a utilizar sobre todo el tipo decimal o numeric, que es lo mismo, ¿vale? Lo mismo da decir decimal que decir numeric, son sinónimos, ¿de acuerdo? En la práctica nosotros la palabra decimal no la vamos a utilizar nunca, porque la palabra decimal, aun siendo sinónimo de numeric, está mucho menos utilizada, ¿vale?, que la palabra numeric. La palabra decimal, por ahí, por los programas, por los libros de texto, por internet, etcétera, lo vais a utilizar muy poco, lo vais a ver muy poco, mientras que el tipo de numeric sí que lo vais a ver mucho más, ¿vale? ¿Qué es el tipo numeric? Bueno, el tipo numeric, a diferencia de los números en punto flotante, real y doble precisión que hemos visto antes, el tipo numeric es un número que almacena información de forma exacta, ¿vale? El tipo real y el tipo doble precisión está sujeta a errores de redondeo, es inexacto, como veis aquí, mientras que el tipo de datos numeric almacena números de forma exacta, ¿vale? Eso quiere decir que no está sujeta a errores de redondeo y por tanto el tipo numeric lo podemos utilizar estupendamente para almacenar cantidades monetarias, ¿vale? Es un tipo que está parametrizado, es decir, que yo cuando defino una columna de tipo numeric, yo indico entre paréntesis cuál es la precisión que tiene esa columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo indico esto, si yo indico numeric de 5, lo que estoy diciendo es que puedo almacenar en esa columna cantidades numéricas en general con hasta 5 cifras enteras, ¿vale? Por tanto, eso quiere decir que yo en una columna de tipo numeric de 5 podré almacenar desde el menos 99.999 hasta el 99.999, ¿vale? Porque numeric de 5 quiere decir que yo puedo almacenar hasta 5 cifras enteras, ¿de acuerdo? Con un numeric de 5 en principio yo no puedo almacenar números que tengan parte decimal, no puedo almacenar números que vayan después de la coma o que tengan parte después de la coma, ¿vale? Los números que puedo almacenar en principio con un numeric de 5 son siempre números enteros, ¿vale? Y como veis, el signo va aparte, ¿vale? No se cuenta aquí en este número que aparece entre paréntesis. Numeric de 5 quiere decir que yo puedo almacenar números enteros de hasta 5 cifras, ¿vale? Y el signo va aparte, ¿de acuerdo? Numeric de 4 quiere decir pues que yo puedo almacenar desde el menos 9.999
hasta el 9999. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Numeric de 2 quiere decir que yo puedo almacenar desde el menos 99 hasta el 99, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero yo también puedo indicar que quiero almacenar números que tengan parte decimal. Lo puedo hacer de esta forma. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? Numeric de 5,2 quiere decir que yo quiero almacenar números que tengan 5 dígitos, de los cuales 2 van a ir a la parte decimal. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y que no nos confundamos. Estamos diciendo que quiero almacenar números de hasta 5 dígitos, de los cuales 2 de ellos van a ir a la parte decimal. Por tanto, eso quiere decir que en una columna de tipo numeric 5,2 yo voy a poder almacenar números que van desde el menos 999,99 hasta el 999,99. ¿Vale? Como veis, 5 cifras en total, de las cuales 2 de ellas van a la parte decimal y el resto van a la parte entera. ¿De acuerdo? Se ve, ¿no? Se ve clarito. 5 cifras en total, de las cuales 2 de ellas van a la parte decimal y el resto va a la parte entera. ¿De acuerdo? Eso significa que, por ejemplo, un 5,3 quiere decir que yo voy a poder almacenar números de 5 cifras en total, de las cuales 3 de ellas van a la parte decimal. Por tanto, voy a almacenar números, o voy a poder almacenar números que van desde el menos 99,999 hasta el 99,999. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, numeric de 5,5 quiere decir que voy a poder almacenar números de 5 cifras, las cuales todas ellas van a la parte decimal, las 5. Por tanto, voy a poder almacenar números que van desde el menos 0,99999 hasta el 0,99999. ¿De acuerdo? Eso significa también que no tiene sentido hacer esto, ¿verdad? No tiene sentido que el primer número sea más pequeño que el segundo. No tiene sentido. El segundo número siempre tiene que ser menor o igual que el primero. O dicho de otra manera, el primer número tiene que ser siempre mayor o igual que el segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo, no? Entonces, si por ejemplo nosotros queremos almacenar cantidades monetarias en euros, está claro que la parte decimal siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a almacenar hasta 99 céntimos. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, voy a poder almacenar desde menos 999,99 hasta el 999,99. ¿De acuerdo? Sabemos que los euros tienen céntimos, es decir, que un euro tiene desde el 0 hasta 99 céntimos. Por tanto, en las cantidades monetarias en las que almacenemos euros, nosotros vamos a poner siempre un 2 aquí. ¿De acuerdo? Como dije antes, numeric y decimal son sinónimos, por lo tanto, poner decimal 5,2 es lo mismo que poner numeric 5,2, pero el numeric se utiliza mucho más que el decimal, ¿vale? A efectos prácticos, nosotros el decimal lo tenemos que olvidar como si no existiera, ¿vale? Bien, y antes de seguir viendo más tipos de datos, ¿vale? Vamos a aprender a usar el operador de coerción de tipos. Vamos a ver en qué consiste eso de la coerción de tipos. ¿De acuerdo? Eso es uno de los conceptos más importantes dentro de lo que es el tema del tratamiento de los tipos. Se trata de intentar convertir un dato de un determinado tipo en otro, ¿vale? O más bien, también en otras circunstancias, indicarle al SQL de qué tipo es un cierto dato, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Bien.
Supongamos, por ejemplo, que yo tengo una cadena, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos la cadena T, ¿vale? Nosotros queremos convertir el valor cadena T en booleano, ¿vale? Vamos a suponer que yo quiero hacer una conversión de tipo de tal manera que quiero convertir la cadena en un booleano. Bueno, pues lo que hago es indicar a continuación del valor dos puntos, que es el operador de coerción de tipos, y a continuación el nombre del tipo de dato al que yo quiero convertir ese valor, que en este caso es bool, ¿vale? Fijaos que aquí lo que estoy indicando es que yo quiero convertir a booleano la cadena T. Fijaos qué ocurre en este caso, ¿vale? El sistema convierte la cadena T en el booleano verdadero, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la cadena formada por el 1. La cadena formada por el 1, cuando se convierte a booleano, también se convierte en el booleano verdadero, ¿vale? Fijaos que, sin embargo, la cadena formada por el 0... Ay, perdón, se me ha jodido esto. Aquí. La cadena formada por el 0, cuando lo convierto a booleano, se convierte en el valor falso, ¿vale? Fijaos que aquí estamos convirtiendo una cadena en un valor lógico. Y al convertir una cadena en un valor lógico, el sistema de gestión de bases de datos, y el SQL en particular, tiene sus propias reglas para decidir cómo convertir un dato de un tipo en otro. En este caso en concreto, el SQL tiene unas reglas precisas que le dicen cómo convertir una cadena en un valor lógico. Y esas reglas dicen que una cadena formada por el 0, cuando se convierte a booleano, se convierte en falso, ¿vale? Y una cadena formada por el 1 se convierte en verdadero, y una cadena formada por la T también se convierte a verdadero, ¿vale? ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, intento convertir la cadena hola en booleano? Pues fijaos lo que ocurre. Te da un mensaje de error porque el SQL no tiene definida ninguna regla que le diga cómo puede convertir la cadena hola en booleano. El SQL no sabe convertir la cadena hola en booleano porque no tiene definida ninguna regla interna que le diga cómo puede convertir la cadena hola en booleano. Cosa lógica porque la cadena hola realmente no representa ningún valor booleano que tú pienses que pueda haber, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos haciendo esa conversión, ¿vale? Si lo hacemos al revés, por ejemplo, vamos a utilizar el valor lógico true, y el valor lógico true lo vamos a convertir a cadena. Convertirlo a cadena, pues una manera muy fácil de hacerlo es simplemente indicar que quieres convertirlo al tipo text, que es el tipo cadena más general que existe, ¿verdad? El tipo text es un tipo cadena muy genérico porque admite cadenas de cualquier longitud, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, pues lo que me muestra por pantalla es una columna de tipo texto con la palabra true. Y no debemos confundir este true con este true, ¿vale? De la misma manera que no debemos confundir esta T con esta T. Esta T es la cadena formada por la letra T, mientras que esta T lo que representa es el valor booleano, valor lógico verdadero, ¿vale? Por la misma razón, aquí ocurre lo mismo pero al revés, ¿no? Este true de aquí es el valor lógico verdadero. Fijaos que aquí no hay ninguna comilla, por lo tanto esto no es una cadena, sino que es un valor lógico verdadero, ¿vale? Sin embargo, cuando lo convierto a cadena, lo que tengo aquí en pantalla, lo que estoy viendo es la cadena formada por las letras T, R, U, E, ¿vale? Esto es una cadena, ¿de acuerdo? A diferencia de esto, que es un valor lógico, ¿eh? Si queréis lo podemos ver más fácil, por ejemplo, de esta forma. Por ejemplo, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo, por ejemplo, convertir un número en cadena, ¿vale?
Convertir algo en cadena siempre se puede hacer, o prácticamente siempre se puede hacer, ¿vale? El 25, por ejemplo, cuando lo convierto a cadena, se convierte en la cadena formada por los caracteres 2 y 5. ¿De acuerdo? Como veis, realmente no se ve muy claro aquí, pero realmente esto es un número, pero esto es una cadena. ¿Vale? Vamos a seguir haciendo conversiones. Por ejemplo, vamos a convertir o vamos a intentar convertir un valor booleano en un valor numérico, por ejemplo, en un valor de tipo entero. Pues si lo intentamos, si intentamos convertir un falso en un integer, por ejemplo, fijaos que se convierte en el 0, ¿vale? El SQL tiene una regla interna que le dice cómo convertir un valor lógico en un número entero. Y esas reglas le dicen que un valor falso, un valor booleano falso, cuando se convierte a entero, se convierte en el número entero 0, ¿vale? Fijaos aquí qué curioso cómo te pinta int4, ¿vale? Aquí te está diciendo claramente que int4 es otra forma de llamar al tipo integer, ¿vale? Es lo mismo decir int4 que decir integer, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con el true? Pues fijaos que el true, cuando se convierte a entero, se convierte en el valor entero 1, ¿vale? Más cosas. El 25 lo voy a convertir en real. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, el real es lo mismo que decir float 4, ya os lo comenté, y el número 25 se convierte en el real 25, ¿vale? Sin embargo, fijaos qué curioso, el 25.3, si lo convierto a entero, ¿vale? Lo que hace el sistema es quitarle la parte decimal, ¿no? ¿Vale? Fijaos, ¿qué está haciendo? ¿Está cortando el número real por el punto o está redondeando? Es que con el punto 3 no se ve claro, pero si yo pongo punto 8, fijaos cómo lo que está haciendo es redondear al entero más cercano. Yo tengo el 25.8, que es un número real, un número que tiene parte entera y parte decimal, ¿vale? Y cuando yo le digo que lo convierta entero, yo lo que le estoy diciendo es que este número real lo convierta al entero más cercano. Y el entero más cercano al 25,8 es el 26, ¿vale? Por eso aquí lo que está haciendo es redondear al entero más cercano, ¿de acuerdo? Y si esto lo convierto a cadena, pues evidentemente se convierte en el 25.8, pero en cadena, ¿de acuerdo? Bien. Con los numeric, ¿qué ocurre? Bueno, con los numeric ocurre algo parecido. Si yo le digo, por ejemplo, numeric de 5, pues el 25,8 cabe perfectamente en un numeric de 5 o no cabe perfectamente en un numeric de 5. Pues la verdad es que no. No cabe completamente porque cuando yo digo numeric de 5 estoy diciendo números que tengan 5 dígitos en la parte entera y ninguno en la parte decimal. Por tanto, aquí lo que va a ocurrir es efectivamente un redondeo de la parte decimal para que solo me quede la parte entera, ¿vale? Distinto habría sido haber puesto un 5,1, porque 5,1 significa 5 dígitos en total, de los cuales uno va a la parte decimal, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí sí cabría perfectamente, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso yo tengo un número que tiene 2 dígitos en la parte decimal y estoy intentando convertirlo a un número que tiene un solo dígito en la parte decimal. Entonces, en este caso, el corte se lleva a cabo en el primer dígito decimal y el punto 87 se redondea a punto 9. ¿De acuerdo? Se ve claro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este caso? Pues en este caso, ¿vale? Estoy redondeando a 3 cifras, de las cuales una va a la parte decimal, ¿vale? El 25.87 cabe en un numérico de 3,1
al redondear los dos dígitos de la parte decimal a un solo dígito. ¿Vale? Y un 3,2. Bueno, pues en un 3,2 ya no cabe, ¿eh? El 25,87, cuando lo intentamos convertir a un número de 3 dígitos, de los cuales 2 van a la parte decimal, entonces ya no cabe, porque eso significa que un solo dígito se quedaría en la parte entera, ¿vale? La parte entera debería tener un solo dígito y la parte decimal 2 dígitos, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que el 25 ya no cabría, y al no caber, pues ya te da un error de desbordamiento, ¿vale? Para que pueda entrar tendremos que poner un numérico, por ejemplo, de 4,2, y ya con un numérico de 4,2 sí entraría, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, lo que tenemos que pensar aquí es que lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo es una conversión explícita, ¿vale? Una conversión explícita es aquella en la que tú estás indicando expresamente cuál es el nuevo tipo de dato. Es decir, que quieres convertir un dato de su tipo actual al nuevo tipo que tú indicas, ¿vale? Eso es una conversión explícita. Utilizando el operador de coerción de tipos, el operador 2 puntos, 2 puntos, tú estás indicando explícitamente que quieres convertir un dato de un tipo a otro, ¿vale? Y eso es una conversión explícita. Sin embargo, SQL también lleva a cabo lo que se llaman conversiones implícitas. Por ejemplo, yo podría hacer esto de aquí. Yo puedo comparar el número 1 con la cadena formada por el carácter 1. En principio no tendría sentido porque estaríamos comparando un número con una cadena, ¿de acuerdo? Y si yo intento comparar un número con una cadena, en principio me tendría que dar error, puesto que los números y las cadenas son cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, funciona correctamente. ¿Por qué funciona correctamente? Pues porque el sistema implícitamente convierte el número 1 en la cadena 1. Por esto lo hace de forma implícita, sin que tú se lo hayas dicho expresamente. Es decir, el SQL intenta, antes de darte un error, de que no se puede comparar un número con una cadena, ¿vale? Antes de eso intenta convertir el número en cadena para ver si así puede resolver el problema, ¿vale? Y de esta forma, como veis, sí lo ha podido resolver, ¿vale? A eso es lo que se denomina conversión implícita, a diferencia de las conversiones que nosotros hacemos con el operador de coerción de tipos, que estos se denominan conversiones explícitas. Bueno, y ahora vamos a ver uno de los tipos de datos más importantes, o uno de los tipos de datos más importantes que hay en SQL, que son los tipos que almacenan datos de fecha, de hora o de fecha y hora simultáneamente, ¿vale? Las fechas son datos muy importantes en el mundo real, representan información que en el mundo real se utiliza con mucha frecuencia, ¿vale? Y en SQL el tipo de dato fecha es un dato tan importante como las cadenas, los números o los booleanos, ¿vale? Una fecha almacena día, mes y año, ¿de acuerdo? Una fecha es un dato de tipo date o de tipo date, como diríamos aquí en España, ¿verdad? Y las fechas, como digo, al almacenar día, mes y año, bueno, pues tenemos que indicar los tres apartados, ¿no? El día, el mes y el año. A la hora de introducir una fecha o a la hora de indicarle a SQL una determinada fecha, tenemos que indicar esos tres apartados, digamos. Pero claro, en el mundo hay diferentes formas de representar fechas. Hay quien, dependiendo del país en el que nos encontremos o de la cultura en el que nos encontremos, hay quien representa las fechas en formato día, mes, año. Hay quien representa las fechas poniendo primero el mes y después el día y después el año, ¿vale? Hay incluso quien representa poniendo primero el año, después el mes y después el día.
O sea que es un asunto que depende mucho del país en el que nos encontremos, incluso de si estamos acostumbrados a hacerlo de una forma o de otra, ¿vale? Por ejemplo, el 14, o por ejemplo, sin ir más lejos, la fecha en la que nos encontramos ahora, el 21 de octubre de 2016, fijaos, por ejemplo, que aquí yo lo tengo representado como año, mes, día, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a representarlo como día, mes, año, ¿vale? Otra forma de representarlo sería poniendo día, mes y año, pero en lugar de utilizar guiones, utilizar otro carácter separador, como la barra, por ejemplo, y pondríamos 21/10/2016, ¿vale? En los países anglosajones se pone primero el mes y después el día y después el año. Es decir, que en los países anglosajones se pondría primero el 10, después el 21 y después el 2016. Es decir, hay muchas formas de ponerlo, ¿vale? La forma estándar, es decir, la forma que viene estandarizada según un determinado estándar universal, es precisamente indicar primero el año, después el mes y después el día. Es justamente al contrario de como nosotros lo utilizamos. Es decir, primero el año, después el mes y después el día. Poniendo cualquier carácter separador, ya puedes poner un guión o puedes poner una barra o incluso no poner ningún carácter separador, sino simplemente indicar los dígitos uno detrás del otro, ¿vale? Porque se entiende que estos 4 primeros dígitos que aparecen aquí en la fecha son o representan el año, los 2 siguientes representan el mes y los 2 siguientes representan el día, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta esto porque, claro, SQL tiene que saber qué formato vamos a utilizar para meter las fechas. Y si nos acostumbramos a utilizar el estándar, al final vamos a tener muy pocos problemas, por no decir ninguno. Mientras que si utilizamos otros mecanismos, utilizamos otros formatos para representar las fechas, podríamos encontrarnos con problemas de interpretación, que el SQL interpreta el día como si fuera el mes, o el mes como si fuera el día, o el año como si fuera el mes, y es un poco más complejo, ¿vale? Para que no haya problemas, por tanto, lo mejor es utilizar el formato estándar, que es el año primero, después el mes y después el día, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo 2016-10-21, ¿vale? Lo represento en forma de cadena, y yo le digo al SQL que me convierta esta fecha, esta cadena con forma de fecha, que me lo convierta en fecha, ¿vale? Pues efectivamente me lo está convirtiendo correctamente, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo le quito las comillas, esto realmente lo que tengo aquí es un número, concretamente sería el 2016 menos 10 menos 21, ¿no? Esto estaría mal, porque estamos intentando convertir un número en una fecha, y un número no se puede convertir en fecha. Lo que sí se puede convertir en fecha, o por lo menos intentarlo, es una cadena. Tú puedes convertir una cadena en fecha, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Esto sí tiene forma de fecha. Como digo, si le quito los guiones también, ¿vale? Se convertiría en la fecha. Si utilizo otro separador, también se convertiría en fecha. Fijaos que una cosa es cómo represento yo la fecha al introducirla en el sistema, y otra cosa distinta es cómo el sistema representa la fecha al mostrármela en pantalla. Es decir, una cosa es la entrada de la fecha y otra cosa es la salida de la fecha. Eso ocurre en general con todos los tipos, ¿vale? Que una cosa es la entrada del dato y otra cosa es la salida del dato. Lo que pasa es que en la fecha se ve todavía más claro, ¿vale? Que una cosa es la entrada de la fecha y otra cosa es la salida, ¿vale? Este SQL que nosotros estamos utilizando, ¿vale? También está preparado para entender el formato español, el formato que se utiliza en España, es decir, primero el día, después el mes y después el año. Fijaos cómo entiende que el 21 de octubre de 2016 es efectivamente la fecha 2016-10-21, ¿de acuerdo? O sea que el formato español, el SQL lo entiende,
pero lo entiende porque yo lo tengo configurado así. Es decir, yo tengo configurado el SQL para que las fechas en formato español también los entienda. Sin embargo, si lo pusiéramos al revés, por ejemplo, si pusiéramos el formato americano, que sería este, es decir, primero el mes, después el día y después el año, te daría un error, ¿vale? Porque el sistema interpretaría que estamos intentando convertir a fecha, o que estamos introduciendo, o que estamos intentando introducir a fecha el 10 de un mes hipotético 21, que ese mes no existe, ¿verdad? Del año 2016, ¿de acuerdo? Entonces esto no funcionaría. Para que no dé nunca problemas, la mejor manera es trabajar siempre con este formato, que es el formato día, mes, año, ¿vale? Día, mes, año, sin separadores o con separadores, ya eso como queráis, ¿de acuerdo? Tenemos el ejemplo también de, en la tabla EMPLE, ¿verdad?, la fecha de alta, donde veis que aquí aparece la fecha de alta de cada uno de los empleados. La fecha es efectivamente un dato de tipo date, ¿vale? Es una fecha, no es una cadena, ¿vale? Ni nada parecido, es una fecha real, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante porque nos permite después hacer todo tipo de manipulaciones con las fechas y ciertas operaciones que aprenderemos después, ¿vale? Además de los datos de tipo fecha, también tenemos datos de tipo hora, que son los time, estos de aquí, ¿de acuerdo? Esto sirve para almacenar horas del día, horas del reloj, es decir, desde las 0 horas 0 minutos 0 segundos hasta las 23 horas 59 minutos 59 segundos, ¿vale? Una hora del día, en definitiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, tenemos que tener en cuenta la zona horaria, ¿vale? La zona horaria indica en qué lugar nos encontramos dentro de lo que es el mundo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que si yo digo que son las 12 y 18 de la mañana, o de la tarde ya, porque ya nos hemos pasado las 12 del mediodía, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que estas 12:18 se refieren a la hora local, es decir, a la hora al lugar en el que nos encontramos. Concretamente en Sanlúcar de Barrameda, ¿de acuerdo? Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda ahora mismo son las 12:19 ya, ¿vale? Pero la hora depende del lugar en el que nos encontremos. Es decir, en este mismo instante, en Canarias, por ejemplo, es una hora menos, son las 11:19. O en Portugal también son las 11:19. Y en otros lugares del mundo, pues son horas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque no es lo mismo almacenar solo la hora, las 12:19, por ejemplo, que almacenar la hora con zona horaria. ¿Por qué? Porque cuando almacenamos la hora con zona horaria, estamos teniendo en cuenta también el lugar en el que se encontraba el hecho en sí, ¿no?, que tú estás almacenando, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Como digo, las 12:19, ¿vale? La cadena la convierto en hora, ¿vale? Y esto efectivamente son las 12 horas 19 minutos 0 segundos. Por esta hora, como digo, es hora sin zona horaria. Esta es una hora local, que se llama. La hora local es la hora que es ahora mismo en el lugar en el que nos encontramos, ¿vale? Sin embargo, también podemos convertir las 12:19 en una hora con zona horaria. Una hora con zona horaria es un dato de tipo time TZ. Time TZ es con zona horaria. Fijaos, aquí la diferencia es que además de almacenar la hora, las 12:19 y 00, estamos almacenando también el desplazamiento horario, la zona horaria. Más 2 quiere decir que nosotros actualmente estamos 2 horas por delante del meridiano de Greenwich, ¿vale? En el meridiano de Greenwich la hora siempre son las 0, ¿vale? Se suma 0 a la hora que se encuentre en ese momento, a la hora local, ¿vale? Es la hora del meridiano 0. Y nosotros tenemos ahora mismo 2 horas por delante del meridiano de Greenwich. Eso significa que en el meridiano de Greenwich ahora mismo son
las 10:19, ¿de acuerdo? Pero como nosotros estamos en la hora en España, dentro de España, y concretamente estamos en el horario de verano todavía, hasta que no cambien la hora, nosotros en el horario de verano estamos 2 horas por delante del meridiano de Greenwich. Son las 12:19, ¿vale? Cuando pasemos de la hora de verano a la hora de invierno, pasaremos de estar en +2 a estar en +1. Es decir, le quitaremos una hora solo, ¿vale? Le quitamos una hora y le sumaremos solamente una. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es muy importante porque trabajar con horas con zona horaria o con horas sin zona horaria implica una gran diferencia, ¿vale? Bien, las horas como tales realmente no tienen especial interés en bases de datos porque es muy raro que en una base de datos tengamos columnas que almacenen solamente las horas, ya sea con zona horaria o sin zona horaria. Normalmente nosotros tendremos columnas que almacenan fechas o bien columnas que almacenan tanto las fechas como las horas, todo junto, ¿vale? Cuando nosotros almacenamos en una columna una fecha y una hora al mismo tiempo, en realidad lo que nosotros estamos guardando es un instante de tiempo, un momento en el tiempo. Es decir, estamos almacenando el día, el mes y el año y al mismo tiempo estamos almacenando la hora, los minutos y los segundos en los que ocurrió un evento, ¿vale? Es lo que se llama un instante, es lo que técnicamente en SQL se llama un timestamp, ¿vale? Entonces el tipo timestamp es simplemente la suma de una fecha y una hora. Fijaos que tenemos hora con zona horaria y hora sin zona horaria, ¿vale? Y por la misma razón tenemos timestamp sin zona horaria y timestamp con zona horaria. ¿Por qué? Pues porque un timestamp almacena fecha y hora. Y esa hora puede estar con zona horaria o sin zona horaria, ¿de acuerdo? Entonces, en todo momento tenemos que tener en cuenta eso. Si yo digo que estamos en el 2016, 10:21, concretamente a las 12:19, si eso lo convierto en un timestamp, efectivamente, como veis, aquí en este dato estoy almacenando las dos cosas al mismo tiempo, la fecha y la hora. Los datos de tipo timestamp son muy importantes y son muy utilizados porque representan un instante de tiempo, es decir, el momento preciso en el que ocurrió algo. Por ejemplo, el momento preciso en el que se dio de alta un cliente, el momento preciso en el que se creó una factura, el momento preciso en el que se produjo el disparo de una alarma de incendio, el momento preciso en el que se prestó un libro en una biblioteca, ¿de acuerdo? Un instante concreto, ese instante contiene la fecha y la hora simultáneamente, ¿vale? Fijaos cómo existe el timestamp y también existe el timestamp TZ, de la misma razón que existe el time y el time TZ. El timestamp TZ, como veis, es lo mismo que el timestamp, pero almacenando además la zona horaria, ¿vale? La zona horaria siempre es un desplazamiento de más o menos horas con respecto al meridiano de Greenwich, ¿de acuerdo? Y con los timestamp nosotros podemos hacer unas cuantas operaciones y es muy interesante trabajar con ellos, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento, ¿vale? Y ya habiendo visto los tipos de datos, ya nos quedaría solamente ver cuáles son las funciones y operadores más importantes que podemos utilizar con esos tipos de datos, pero eso ya lo vamos a ver en clase porque realmente consiste en aprender a utilizar la documentación de Postgres y aprender a trabajar con la página web de Postgres para buscar la documentación correspondiente, ¿vale? Que eso es algo que es muy importante que trabajéis y que aprendáis a hacer por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces esto lo haremos en clase y de paso pues iremos haciendo unos cuantos ejemplos y ejercicios, ¿de acuerdo?